Mi querido Ruso, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, buenas. Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Ruso, primero que nada, de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, caray. Muchas gracias. No, no, por nada. Un gusto estar contigo, con tus seguidores y bueno, para platicar un poquito de lo que quieras, de fútbol, de la vida, de lo que gustes. Mira, Ruso, definitivamente estaba viendo tu historia, caray, y me quedé con la boca abierta. O sea, sinónimo de resiliencia, de perseverancia, de esfuerzo. Qué rica plática tendremos el día de hoy, Ruso, de verdad, de tu historia futbolística. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, una historia particular, ¿no? Una historia particular. Eh, a veces la vida te pone piedras en el camino, te pone eh, muchos escollos, muchas situaciones que hay que superar. Y bueno, seguimos transitando de forma siempre con la cabeza en alto, siempre buscando nuevos objetivos. Y bueno, platicamos si quieres un poquito de lo que fue mi carrera, de lo que gustes, ¿eh? Donde tú quieras empezar, le arrancamos y no Mu- paramos. mu- Muchas gracias, Russo. Pues empezar por el comienzo. Tú eres de Buenos Aires, Argentina, un país definitivamente que su cultura es el mundo del fútbol, apasionados totalmente por la pelota. Y quisiera preguntarte, ¿de dónde nació tu pasión por el fútbol, Russo? O sea, ¿fue herencia de tu familia o cómo fue? No, bueno, la pasión por el fútbol yo creo que en Argentina eh, la mayor parte de la población está ligada al fútbol, no quiere decir al fútbol profesional, sino en el sentimiento con un equipo, con, eh, siendo parte de una institución, ¿no? Yo toda la vida le fui Independiente, que es el club del cual soy hincha, y bueno, me formé en las fuerzas básicas, pero empezando por el principio, como dices, yo jugaba en la calle y un día me dicen que me ven algunas condiciones y me gustaría poder competir. Yo tenía 6 años y bueno, el vecino, que se llamaba Pepe, su hijo jugaba conmigo en la calle, tenía unos años más, y me llevó a jugar a un club que se llama Sudamérica. Ya se juega mucho al baby fútbol o papi fútbol, que se le dice que es el fútbol de sala o fútbol de salón. Y bueno, empecé así, jugando a los 6 años y me metí en el mundo del fútbol hasta que en algún momento terminé en fuerzas básicas y bueno, todo fue progresando, ¿no? Pero no tengo, digamos, familiares que hayan jugado fútbol profesional o alguien determinado que pueda estar marcado por el fútbol profesional de esa forma, ¿no? De hecho, te iba a preguntar eso. O sea, no vienes de una familia futbolística como tal. O sea, que tu padre haya debutado, jugado en el mundo del No, fútbol. no, no, no. Mi abuelo, a mi abuelo le gustaba, el hermano de mi abuelo también era muy buen jugador, lo que me decía mi abuelo, pero nunca tuvieron esa disciplina para poder llegar a algo importante que creo a veces es más importante que el talento, ¿no? Con talento solamente no se llega a los lugares importantes en el fútbol, también hay que tener ese poquito de disciplina y lo que me cuenta mi abuelo era que eran muy talentosos, pero que les faltó tal vez esa parte de apoyo de la familia, de la misma disciplina de cada uno de ellos, y bueno, finalmente no pudieron, ¿no? Y de hecho te quería preguntar eso, Russo, del 1 al 10, ¿qué tanto talento crees tú tener en tu carrera futbolística y qué tanto fue el tema del esfuerzo, la perseverancia? Del 1 al 10, ¿cómo lo considerarías? Del 1 al 10, diría en talento 5 6 y perseverancia 12, 11 12. Mira, yo creo que muchas cosas las he perfeccionado con el tiempo, no, nunca fui un talentoso como tal. De chico empecé de delantero, era un niño de mucha fuerza, de buena pegada, pero de mucha fuerza, de mucho empuje. No era un virtuoso como tal, ¿no? Entonces, en base a eso, me fui forjando como jugador. Incluso cuando empecé en fuerzas básicas, en aquel momento no se trabajaba tanto sobre la técnica individual del jugador. Entonces, lo que traías, lo traías y poco podías desarrollar en el transcurso, ¿no? A mí me trabajaron mucho físicamente. Yo cuando crecí me enfoqué mucho en lo físico, entonces me hice un jugador que técnicamente tenía algunas limitaciones, pero me transformé en un jugador inteligente para jugar a uno o dos toques, me fortalecí físicamente y encontré en esas dos situaciones, en esas dos virtudes mías, la forma de tapar la incapacidad técnica para driblar, para encarar, para hacer cosas distintas, ¿no? Entonces me transformé en un jugador que juega dos toques, que ve antes de jugar, ¿no? De la pelota, para poder jugar fácil.
Y así fui evolucionando y me fui poco a poco perfeccionando en ese aspecto, pero yo no fui nunca un talentoso y creo que parte de lo que logré tiene mucho que ver con la perseverancia, la resiliencia, con el carácter, con la personalidad, ¿no? Y en el mundo del fútbol confundimos, o no confundimos, sino que determinamos que la gente talentosa es la gente que realmente maneja muy bien el balón, pero realmente el ser un tipo disciplinado y perseverante es un talento, o sea, de verdad difícil de desarrollar. Y tanto fue así, Russo, que pues estuviste en la preselección de Peckerman para el Mundial del 2000, de la Sub-17, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Mira, cuando hablaste de talento, entiendo que como seres humanos, como persona completa, tenemos diferentes talentos. Yo me enfoqué mucho en el manejo del balón. Obviamente que para ser futbolista profesional no alcanza solo con eso. Y tú puedes suplir esas carencias que tienes tal vez desde la técnica con otras situaciones que en la cancha ayudan para poder desenvolverte bien y también marcar una diferencia. Recuperar la pelota, hay que saber recuperar, hay que saber marcar, hay que saber perfilarse, hay que saber cabecear, hay que saber hacer otras cosas. Yo tenía tal vez otros talentos. Yo me enfoqué en el tema del manejo de la pelota exclusivamente con los pies para mencionarte que yo no era un tipo, no quiero usar la palabra talentoso, pero no era un virtuoso, ¿no? No era un tipo mágico en la cancha, no era de esos que te cambian el partido con un pase, no. Yo era un metedor, era un tipo que recuperaba muy bien la pelota, que sabía marcar por arriba, con mi físico, con lo que gané físicamente, competía y bueno, a ese talento me refería yo. Y bueno, Perfecto. a lo que te refieres, la pregunta, ¿cuál me hiciste? ¿Qué pregunta me hiciste? No, que simplemente pues tu talento, o sea, te llevó Ah, claro. incluso a la selección, o Claro, sea, la selección de Peckerman. mencionaste eso. Bueno, para llegar a esa selección yo no estaba considerado porque ni siquiera era titular en mi equipo, ¿no? Yo jugaba en Independiente, a los 14 años no era titular, entonces yo era un futbolista que jugaba, yo era un volante interior y era un poquito gordito, físicamente no tenía tantas cualidades, pisaba la pelota, intentaba, pero físicamente no tenía tal vez la capacidad para jugar 90 minutos y rendir. Y en ese momento, cuando tenía 15 años, a mí me dan como un ultimátum a medio año y le dicen a mi papá en aquel momento que si yo no me ponía bien físicamente y no evolucionaba, a fin de año me iban a dejar libre. Entonces me mandan con un nutriólogo, en aquel momento los clubes no tenían nutriólogo, entonces a mí me mandan con un nutriólogo particular para que yo lo visitara y me recomendara una dieta. Bueno, entonces me puse a trabajar físicamente. En 4 meses o 3 meses cambié por completo mis hábitos. Realmente me compenetré en un trabajo mucho más serio sobre lo que yo quería para mí a futuro y me dio resultados. Me afiancé como titular, al otro año ya era un inamovible del equipo y me citaron a selección juvenil. Fue ahí cuando cambió todo, porque realmente me tuve que aplicar y me tuve que realmente meter mucho en el papel de futbolista, ya prácticamente un futbolista profesional, porque hasta ese momento yo jugaba, me divertía, entrenaba a medias, siempre a medio gas, ¿no? Y no me daba eso, no me alcanzaba. Cuando realmente entrené, me discipliné, mejoré físicamente, trabajé mucho, me metí al gimnasio, fue cuando empecé a ver mejoras y ahí me asiento como titular y me llaman a selección juvenil. Y eso fue un golpe de confianza porque, imagínate, yo sí estaba peleando contra gente más virtuosa con la pelota y ahí me di cuenta que podía competir de esa forma. Entonces me enfoqué en eso y fue así como llegué a selección. Trabajé un año con Peckerman, me quedé afuera de la selección que viajó al Sudamericano y después al Mundial a Egipto. Y bueno, pero me quedó el aprendizaje ahí de que podía competir, de que podía, tal vez contra compañeros que yo veía que tenían mucha más calidad técnica, les podía ganar el puesto, podía jugar y podía estar sobre ellos. Y bueno, así me fui haciendo, con base en ese trabajo y en esa disciplina, que al final de cuentas me llevó a lo que soy hoy, ¿no? Definitivamente, Russo, cuando uno se compromete con la profesión, paga dividendos en todos los aspectos, o sea, mejoras tanto internamente como persona como externamente con los resultados que la vida te va brindando, caray. La palabra es compromiso total con la profesión. Sí, lo que pasa es que cuando tienes 15, 16 años, tal vez no tienes en mente que debes de ser comprometido de esa forma. Tú juegas al fútbol, trabajas el tiempo que te dice el profe, ¿no? El entrenador, 2 horas, 2 horas y media en un entrenamiento, te vas a tu casa, estudias y haces tu vida normal. Eh, yo me empecé a dar cuenta en aquel momento que tenía que tomármelo en serio porque si no, no podía competir.
Tal vez otros que tienen talento se dan cuenta más adelante, ¿no? Pero a mí me tocó justamente en ese momento porque ya estaban por cepillarme, estaban por darme mi carta, y yo no quería eso, yo quería realmente quedarme en el club y hacer carrera, pero ahí fue cuando abrí los ojos con ese sustito que me metieron en aquel momento con esa charla y con el compromiso que hice con mi padre para poder trabajar y para poder mejorar. Y fue que poco a poco me fui dando cuenta que esa era la vía, que esa era la forma en que yo podía competir contra los que eran más talentosos, y me fui como que automotivando, ¿no? Fui creciendo en confianza, fui ganando en muchas otras cosas, y finalmente me gustó sentirme así, porque yo en aquel momento sí me sentía menos, yo me sentía menos jugador que otros compañeros, y cuando fui evolucionando y fui compitiendo de igual a igual, me di cuenta que podía ser incluso mejor que ellos, y es ahí cuando cambió, me parece, un poquito mi vida, cuando empecé a ver las cosas diferentes, y cuando entendí que tenía que dedicarle mucho más tiempo a lo que hacía si es que quería realmente llegar a primera. A toda la gente que nos escucha y que después verá esta entrevista en YouTube, pues escuchen indirectamente lo que dice el ruso, o sea que al compararse con la gente que realmente es buena, uno se da cuenta dónde está parado y cómo puede evolucionar y mejorar como futbolista, ¿no? Y ahora, Ruso, te quisiera preguntar sobre tu hijo. ¿Tu hijo qué edad tiene? Que yo lo voy a entrenar como un crack, caray. Mi hijo tiene 9 años, acaba de cumplir 9 hace 2 semanas, y sí, bueno, le gusta, es muy disciplinado, le gusta el fútbol, es muy apasionado. No le gustaba el fútbol hasta los 6 años, y después, bueno, pateó una pelota, le gustó. Él también sintió esa situación de que no podía jugar bien. Un día me dijo, voy a contar un poquito el por qué lo entreno y por qué, primero que estamos en pandemia, ¿no? Y él estaba en una escuelita de fútbol y ya decidimos que no fuera para cuidarlo. Entonces los entrenamientos los desarrollo yo en la casa. Pero antes de eso, a él no le gustaba el fútbol. Se metió a jugar y no era bueno, ¿no? Tenía descoordinación, no había tenido mucho contacto con la pelota de chico porque yo veía que no le gustaba, entonces nunca compré una pelota para obligarlo a patear, ¿no? Yo no fui así, hasta que él me lo pidió fui y compré una pelota, ¿no? Entonces quiso empezar a jugar y no era tan bueno como sus compañeros. Entonces un día en la noche, él ya estaba entrenando con Pumitas, entonces voy a su cuarto porque yo pensé que ya estaba dormido, fui a checar que estuviera dormido y estaba en la ventana. Estaba en la ventana, estaba observando para afuera, ¿no? Que tenemos un balconcito que da hacia afuera, y rápidamente se va a la cama y se acuesta, ¿no? Yo digo, ¿qué pasó? ¿No? Y ya me cuenta. Y me dice que estaba pidiendo un deseo. Y yo dije, no, pues qué deseo, ¿no? Pues niño, algo, quiere que le compre algo. Y ese día me dijo que quería hacer un gol porque él se sentía que no era bueno y no podía hacer un gol. Que quería hacer un gol y que le estaba pidiendo un deseo a la estrella fugaz. Me mató eso. O sea, me mató porque yo hasta ese momento no sabía qué tan importante era para él. Entonces al otro día fui, compré 3 balones, compré conos, compré escalerita, y dije, ahora te voy a empezar a entrenar. Compré la portería y lo empecé a entrenar para que aprendiera a patear, para que aprendiera a hacer lo básico, para que pudiera competir, ¿no? Y finalmente, a las 2, 3 semanas de eso, yo le pedí el compromiso nada más para entrenar en las tardes y le prometí que iba a hacer un gol pronto. A los 15 días agarra una pelota en el área y la clavó en el ángulo, ¿no? Pero en el ángulo de su propio portero. Hizo un gol en contra tremendo. Hizo un gol en contra. O sea, pero Fernando, terminó el partido, no sabes cómo me miraban los papás, ¿no? O sea, te voltean a ver así como que tu hijo la clavó en un ángulo de nuestra propia portería. Entonces yo agarré a mi hijo, él tenía así 5 o 6 años. Lo agarré y él estaba llorando. Y le dije, hijo, digo, ¿viste cómo le pegaste a esa pelota? Porque hacía 2 semanas ni le podía pegar. Digo, ¿viste cómo la aprendiste? Me dice, sí, papá. Él estaba llorando y le digo, bueno, así como la aprendiste ahora aquí, la tienes que poner allá, ¿no? Pero todos pensaban que lo iba a regañar, iba a decir algo. No, a ver, le pegó fantástico a la pelota. Lo que tenía que entender ahora es hacia dónde pateaba. Ya entendiendo eso, empezó a hacer goles y agarró confianza y hoy le gusta, le encanta. Para mí ese fue el parteaguas para él. A partir de ese día yo le dije que iba a mejorar y que si entrenaba lo iba a lograr, iba a poder mejorar. Y pasó lo que pasó conmigo, ¿no? Yo me di cuenta que entrenando podía mejorar
Y él se ha dado cuenta, desde muy chiquito, mucho antes que yo, obviamente, que entrenando día a día puede sentirse mejor y puede competir mejor. Y como es muy competitivo, le ha gustado y bueno, día a día lo traigo aquí en la casa. El día que no quiere entrenar, pues no entrena, pero cuando él tiene ganas, hacemos cositas y realmente tiene sus dos o tres cualidades que lo hacen ser un niño que, bueno, se defiende en la cancha, ¿no? Mira, Russo, se me puso chinita la piel con la historia, caray. De verdad, qué historia tan hermosa, qué chingonería nos acabas de contar, de verdad. Y como psicólogo del deporte lo comparto y lo comento, el hecho de que cuando una persona, sobre todo un niño, que tienen almas tan puras, tan nobles, tan inocentes, viven momentos tan determinantes como puede ser ese momento que nos compartes, cómo juega un papel importantísimo el desarrollo consciente de un padre de familia, que en lugar de que lo regañe o que lo maltrate emocionalmente, que lo apoye y que le diga cómo hacer las cosas de manera correcta, caray. Así que, Russo, te felicito por esa actuación, de verdad, qué grande como padre, caray. Porque muchos padres, ay Dios mío santo, que en lugar de construir, destruyen a los niños, ¿no? Pues mira, yo creo que a veces los papás trasladan algunas frustraciones del pasado hacia sus niños, ¿no? Y yo siempre le he dicho a mi hijo que si él quiere jugar al fútbol, lo voy a apoyar. Si él quiere ser doctor, lo voy a apoyar. Si él quiere ser artista, lo voy a apoyar. En su momento, cuando iniciamos, y hasta los 5 años, te digo, no le gustaba ni siquiera patear la pelota. Y fue un cambio así abrupto, no sé a qué se debió, no encuentro el momento exacto, ¿no? El punto exacto en el que dijo, quiero patear la pelota, pero cuando quiso, tal vez no estaba tan coordinado y bueno, siempre había tenido algunas cualidades físicas, pero no había jugado a fútbol. Entonces, yo lo único que hice y lo que sigo haciendo es encauzarlo, enseñarle, tratar de que aprenda cosas básicas, cosas importantes y que el fútbol también sea parte de inculcarle los valores de compañerismo, de trabajo en equipo, ¿no? De aceptar tal vez que el rival es mejor, y a partir de ahí que él pueda poco a poco ir creciendo y desarrollándose. Si le alcanza para jugar algún día, porque él me dice que quiere jugar, ¿no? Él ya es consciente del fútbol profesional, ve la gente, ve todo y quiere jugar. Si en algún momento le da para hacerlo, bienvenido. Si no, creo que pues tendrá que decidirse por otra cosa y yo la apoyaré en lo que sea, ¿no? Mira, entró otro chamaco. Entró mi gordito también. Ese es zurdo. Y ahí de vez en ¡Ese cuando. es zurdo! Sí, sí. Oye, Russo, definitivamente creo firmemente que la mejor plataforma educativa que existe es el deporte, específicamente el fútbol. Y ahora dicho esto, con toda tu experiencia dentro del mundo del fútbol profesional, ya ahorita como comentarista, analista y todo este show, quisiera preguntarte, y esto es un consejo para los padres de familia, ¿a qué edad es la mejor para que un niño se integre a un club de fuerzas básicas? ¿A qué edad crees que es la correcta? Mira, yo no sé si hay una edad correcta. Yo lo que creo es que cuando pasas tal vez los 14, 15 años, ¿no? Y ya te instalas en los 16, 17, pierdes una gran parte de un proceso que es muy, muy importante en los niños, que se transforman, ¿no? Ya en pubertos, en jóvenes. De los 12 a los 15 años hay una parte muy importante en donde se aprenden muchos fundamentos, donde empieza la edad de la competencia y donde es importante ya estar tal vez en un equipo, de los 12 a los 14, ¿no? Ya cuando pasas a los 15, 16, si tú te vas a probar algunas fuerzas básicas y no tuviste ese proceso de los 11, 12, 13, 14, 15, tienes que llegar y tal vez no sé si puedas competir de igual a igual contra los que ya están. Entonces, si te quieres ganar un lugar, creo que va a ser un poco más complicado. Y a esa edad tienes que demostrar que hay una gran distancia entre el jugador que está en fuerzas básicas y tú que llegas a los 16 años a un club. Y no sé si sea tan fácil. Entonces yo digo que la mejor edad para llegar a unas fuerzas básicas, no llegar a fuerzas, no llegar a huevo, ¿no? Ir a probarte y que realmente te midas y que veas que puedes competir y que te acepten como tal, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, aceptarlos todos, los papás que llevan a sus niños, que habrá equipos en donde su hijo no esté al nivel de los que están, pero tal vez en otro equipo pueda tener un lugar y pueda quedarse en unas fuerzas básicas.
Yo digo que entre los 12 y los 14 es un buen momento para que se prueben, puedan medirse y puedan ingresar a un equipo. Y a partir de ahí trabajar y adquirir todos los fundamentos que se requieren para llegar a una sub-17, una sub-20 y tener ya un tiempo compitiendo y no perderse ese proceso formativo que a veces hace falta en muchos futbolistas que después terminan a veces jugando en primera, que llegan a los 16, 17 años, pero que les falta ese proceso importante que se llaman fases sensibles, donde el futbolista aprende muchas cosas, donde realmente capta todo, donde te enseñan no solamente fundamentos técnicos, tácticos, estratégicos, o sea, toda la parte importante de competencia se perdería si llegas a los 16 años, ¿no? Pero bueno, cada quien, hay casos muy especiales y yo no me atrevería a decir hay una edad clave, no, pero sí te podría decir que antes de los 15 años es un buen momento para probarse, medirse y ver si te puedes integrar a algún equipo si es que esa es tu pasión. Es que definitivamente, Russo, creo que no hay una edad adecuada como que digas, esta es la edad. No hay una regla que defina realmente cuál es el camino del éxito, pero sí hay como cierta orientación en el cual tú puedes anticiparte a muchos contratiempos. Un chavo de 15, 16 años de unas fuerzas básicas como un Chivas, pues ya viajó internacionalmente, ya compitió muy fuertemente en el mundo del fútbol y eso hace que tengan más nivel que los chavos que no estén ahí. Entonces Sí. solamente es cuestión de que la gente escuche y reflexione sobre este tema, que es muy importante. Sí, sí, totalmente, porque eso ya es entrar a competir en desventaja, ¿no? O sea, estamos hablando de chicos que a los 12, 13 años se entrenan diario, ¿no? O mínimo 3 veces a la semana, que compiten fines de semana, que viajan, que tienen partidos internacionales, que tienen una formación ya muy avanzada. Y si tú llegas a los 15 a probarte, ¿cómo haces para suplir todo eso que no tuviste tú y que sí tuvieron los otros? Eso es experiencia y esa experiencia vale mucho dentro del campo de juego. No quiere decir que seas peor jugador, simplemente no tuviste esas experiencias. Tal vez técnicamente incluso puedas tener algunas cualidades más que otros chicos que están en fuerzas básicas ya, pero tal vez no puedas demostrarlo porque o no estás bien físicamente, porque no entrenas a diario, porque no compites diario, porque no tienes todas esas experiencias que tuvieron ellos y entras a probarte en desventaja. Eso es lo que tienen que entender. Entonces yo creo que esos 12, 13, 14 años son momentos clave para ir a probarte, donde puedes competir, no haber tanta diferencia entre el que está y tú que estás afuera, y poder ganarte un lugar para después. Con Russo. ¿Listo, Russo? ¿Ahí me escuchas? Sí, 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 nos quedamos medio trabados. Sí, 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 te sí. escucho. Ahí está, perfecto, perfecto. No, no sé si te quedaste con algo que decir, Russo, pero prácticamente respondiste a la perfección. Sí. No, no, que finalmente este asunto de entrar a esa edad, de los 12, 13, 14 años, te permite tener esas experiencias y que al momento de competir en una sub-17 puedas desarrollarte y puedas agregarle a tu juego todas esas virtudes que te da la competencia internacional y todo lo que te ofrece un equipo como Chivas, América, Cruz Azul, Pachuca, bueno, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora, Russo, tú debutas en Independiente de Avellaneda, en Argentina, y después, al darte cuenta que no estabas pues creciendo futbolísticamente hablando, se te ofrece venir a México. Fue a los 20, 21 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, yo me sentí estancado, sentí que ya no tenía posibilidades de debutar, porque en Argentina a los 19, 20 años, si no debutas ya eres viejo. Incluso a mí me lo dijeron, ¿no? A los 20 años me dijeron, se te fue el tren. Me lo dijo el entrenador de la primera, en aquel momento Osvaldo Piazza. Y sí, se me había ido el tren, efectivamente. Entonces busqué Nuevos Aires. Había una posibilidad en Chile, había otra posibilidad en Ecuador. Y bueno, surgió lo de México, que parecía que era lo más seguro, y por eso firmé contrato de representación con la gente que estaba gestionando esto, y me vine a México a Club León, que era en aquel momento el que, según solicitaba mis servicios, del cual salía Leandro Augusto, en aquel momento Leandro Augusto, un volante central de Pumas, fantástico jugador, salía de León a Pumas, y quedaba ese hueco en la media de contención, y es por eso que a mí me hicieron ese ofrecimiento, y bueno, yo vine pensando que me iba a quedar, pero bueno, finalmente no fue así, ¿no?
Y te pregunto, Russo, por qué no fue así y qué papel jugó prácticamente tu representante en esta transacción? O sea, qué tanto fue su papel? No, bueno, a mí me hizo creer una cosa mi representante que no sucedió, ¿no? Me dijo que venía firmado, me dijo que venía ya palabrado todo y que estaba todo simplemente para ponerle la firma. Yo llegué a la institución, hice pretemporada con el club y de hecho lo hice muy bien en la pretemporada, pero nunca firmaba, nunca firmaba. Llegaban más y más extranjeros y cuando se completó el cupo de extranjeros, pues a mí me dieron salida, ¿no? Eh, el papel de mi representante fue simplemente eh, el, el, gestionar la posibilidad de que yo integrara el equipo, pero nunca estuvo tan firme porque primero la gente con la que trataba en aquel momento el dueño del equipo era Cermeño, que bueno, ahora en los últimos días también volvió a estar en la boca de todos porque recuperó el Estadio León, ¿no? Fue o es el dueño del Estadio León y finalmente la Fiera ya no va a poder jugar ahí por Cermeño. Y bueno, eso habla de la calidad de persona que es. Y por mi representante, que tampoco era de los que podremos decir que eran grandes personas, porque era el dueño de Colibrís de Cuernavaca, en aquel momento, un equipo que es recordado por un paso fugaz, y que bueno, se entendieron, yo creo, de palabra, nunca firmaron nada, yo llegué, no firmé nada, y no hubo acuerdo luego de mi llegada, así que así como hicieron de palabra, deshicieron, y yo estaba en el medio y me quedé sin jugar. Y fíjate, Russo, que esto a mí, entre comillas, antes me generaba impotencia. Ya conforme he escuchado más historias, pues ya lo asimilo un poquito más. Porque cuando yo escucho la historia de un futbolista, digo, wow, o sea, todo lo que han esforzado, el tiempo, dinero, el tema familiar, que es impresionante, dejar tu país y que gente así sin vergüenza juegue con tu vida, se me hace una falta de respeto. Y esa es la razón por la cual entrevisto a tanta gente del medio, a directivos, entrenadores, futbolistas, exfutbolistas, para que nos cuenten sus anécdotas y que los chavos aprendan a través de sus experiencias. Porque no me dejarás mentir, Russo, que al futbolista incluso hoy en día le hace falta muchísima preparación de muchísimos temas. El tema de la representación, el tema de redes sociales, patrocinadores, el tema de muchísimo. ¿Qué piensas tú de ello, Russo, de la falta de orientación al futbolista? Mira, eh, yo creo que antes era mayor todavía el desconocimiento del jugador, ¿no? Hoy creo que la mayor parte de las instituciones serias suelen tener gente que trabaja con los chicos, los suele incluso meter a las mismas instituciones educativas que son parte del club o que tienen alguna sociedad con el club, tanto Pachuca como Chivas, como América, ya tienen convenios con escuela o tienen mismos ellos escuelas, entonces te hacen estudiar ahí, te brindan formación, ya es una formación más integral. Aún así creo que hace falta mucho trecho, mucho camino por recorrer y sí tenemos esa gran desventaja de que el fútbol, conforme vas creciendo, te pide más tiempo si es que quieres llegar a ser profesional y ese tiempo se lo sueles quitar a otras áreas de preparación, como la escuela, como los estudios que son muy importantes. Ahora, con los años han surgido redes sociales, han surgido otras situaciones que también complican un poco más el entorno del jugador, ¿no? Y ahí también falta esa preparación porque nadie crece sabiendo cómo utilizar una red social. Y es muy diferente cómo utiliza una red social una persona que no es pública a una persona que sí lo es, ¿no? Hay una gran diferencia en cómo se debe utilizar y cómo te debes exponer y qué debes exponer. Entonces, me parece que eso es muy importante platicarlo con los jóvenes porque finalmente en menos de 3 o 4 meses te puede cambiar la vida y si no estás preparado, te ponen en primera, debutas, te afianzas y terminas en 3 meses cambiando tu vida, termina cambiando todo y tú sigues con el mismo chip. Crees que nadie te ve, crees que ya no eres nadie, que ya que tal vez muy poca gente va a poner atención en lo que haces y ya mucha gente está al pendiente de ti. Eso es el cambio que da jugar en primera división. Y si tú no estás consciente, subes una foto, subes un video en una actitud incorrecta, en alguna situación que tal vez sin ser tan importante pasa desapercibido, los medios te castigan, ¿no? Inmediatamente porque así es como hoy está el futbolista, observado permanentemente. Entonces sí necesitan una preparación diferente
y sí necesita platicarse mucho cómo se maneja un entorno de un futbolista a los jóvenes de 14, 15 años que en poco tiempo van a estar en primera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Russo, porque el tema de estudiar una carrera educativa como administración de empresas o lo que tú quieras es un giro totalmente diferente al ser futbolista profesional. Claro. O sea, el ser futbolista profesional es una carrera, es una profesión como tal y que los niños deben de estudiarla, creo yo, si realmente quieren ser futbolistas desde los 12, 13, 14 años, porque debutan a qué edad te gusta, 18, 19, y realmente es un cambio abismal en sus vidas, ya tú lo dijiste, y el proceso de maduración de un futbolista es completamente diferente al de una persona normal. El futbolista madura 300 veces más rápido que una persona normal. Sí, no sé si madura, pero debe, ¿no? El Debe. entorno lo obliga. El entorno lo obliga. Eh, Algunos sí lo hacen al mismo ritmo, otros lo hacen un poco más lento, pero sin duda que es un cambio muy grande para un chico de 16, 17 años integrarse a una plantilla profesional. Yo te lo cuento como experiencia, ¿no? A mí a los 17 me suben a primera división, eh, hago algunos entrenamientos, entonces tú pasas de platicar con tus cuates, de la chava de la escuela, de la tontería que hiciste en la escuela, en el barrio, ¿no? De pendejadas estamos hablando, hay que decirlo como es, ¿no? Claro, A claro. meterte en un vestidor profesional y que se hablen de miles de dólares, que se hablen de premios, que se hablen de hijos, de mantener a la familia. O sea, estás cambiando totalmente tu entorno, ¿no? Porque cambias la gente con la cual tienes contacto a diario. Y en un vestidor tienes contacto con gente que tiene hijos, que tiene 26, 27 años, que gana mucho dinero, que están en otra situación de vida, que están casados. O sea, tú tienes contacto con otro tipo de personas, otro estrato social. Cambia totalmente el integrar un vestidor sub-17 con tus cuates de toda la vida a subir a primera división. Entonces, el futbolista tiene que tener, aunque sea, una percepción de lo que es estar ahí. Por eso es importante la educación, ¿no? Y es importante llevarlo de a poco. Y cuando el futbolista en la cancha está maduro porque es un gran jugador, aprovechar entonces el tenerlo en el vestidor para empezar a madurar también la parte mental, que es así. Muchas veces no va con lo que uno muestra en los pies o en el físico. Hay jugadores que miden 1,80, que la rompen en la cancha y cuando salen de la cancha son niños, ¿no? Porque tienen 17, 18 años y bueno, están en una edad, en la adolescencia, ¿no? Pero tienes que cambiar el chip y tienes que encontrarte ya en un ambiente diferente y eso sí, se trabaja, se habla, es importante la educación, es importante los padres que estén centrados, los amigos, todo eso ayuda a que uno pueda encajar y rápidamente acomodarse a lo que es un vestuario de primera división. Perfecto, perfecto, Russo. Estoy disfrutando muchísimo esta plática, está fluyendo el tiempo rapidísimo. Y ahora quisiera preguntarte un poquito más de tu historia. O sea, llegas aquí a León, entrenas un mes con el equipo, la pretemporada y no firmas. Y después, ¿qué pasa, Russo? Estás en un país desconocido con gente que ni fu ni fa. ¿Qué pasa, Russo? Bueno, la verdad que yo nunca fui mi vida nunca fue la de un chavo acomodado, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media o clase media baja, ¿no? Y todo me costó. Nunca tuve que trabajar, pero mis papás trabajaban los dos, ¿no? No teníamos auto, éramos una familia que viajaba en camión, o sea, nos costaban las cosas. Entonces, cuando vine a México, vine con poco dinero, cobré algunos premios que tenía en Independiente y me alcanzó para venirme aquí con unos 200, 250 dólares y me los gasté rápidamente entre llamadas, comidas y demás, ¿no? Cuando me quedo sin equipo, fue un problema porque a mí me dejaron una semana más en León, ya no tenía dinero, pero yo sabía que no me iba a quedar, pero me permitieron quedarme allá mientras mi representante gestionaba otras cosas con otros clubes, no se pudo hacer nada, entonces me manda un vuelo para llegar a Cuernavaca nuevamente, donde él tenía un hotel, y esa semana que me quedé en León, bueno, fue difícil porque no tenía para comer, me encontré con el papá de Duilio Davino, con el Tarzán Davino, que fue figura de León, él tenía un restaurante en el cual me invitaba a comer cada día, entonces yo llegaba a comer ahí después de entrenar y era mi única comida al día, ¿no? Eh, en la mañana desayunaba antes de ir a entrenar cereal de promoción que me brindaban en una comercial mexicana, ¿no? Conocí ahí una chava
daba cereal con yogur de promoción y me comía como 4 o 5 de esas, como unos vasitos así con yogur. En aquel momento creo que estaba saliendo, no sé si fue de Kellogg's, algún cereal nuevo de Kellogg's, bueno, entonces me daban de promoción eso, me iba a entrenar y después iba a comer a lo de Davino, y así vivía mi día a día, ¿no? Con esas carencias, con problemas porque no tenía un peso, y buscando la oportunidad. Me voy a Cuernavaca. En Cuernavaca me dicen que me volviera a Argentina porque ya no había posibilidades aquí en México, no me consiguieron nada. Y cuando ya estaba yo peleando por quedarme aquí, porque me dieran una oportunidad, me estaba poniendo ya el tiro con mi representante, le sonó el teléfono y le dicen, hay una posibilidad en segunda división en Querétaro, pero pues esa prueba, ¿no? Entonces al otro día quería irme a Querétaro, pero no tenía dinero para irme. Me dieron unos pesos para poder viajar, saqué mi camión y bueno, me fui a las 5 de la mañana, recuerdo bien ese día porque fue un miércoles en la mañana, agarré mi camión 4:30 de la mañana, no sabía ni a dónde iba porque tenía mis maletas y me dijeron vete a Querétaro y yo no conocía el país, ¿no? Tenía un mes en el país. Entonces agarré el camión que me dijeron, llegué al aeropuerto, de ahí me fui a Querétaro desde la Central del Norte porque ni siquiera salió del aeropuerto, me tuve que ir a la Central del Norte, me fui a Querétaro, llegué, no tenía ni siquiera el desayuno, ni siquiera había desayunado, ¿no? Entonces me tomé, yo guardaba una leche nido con la cual era mi proteína, entonces con un agua que me dieron en el camión, busqué ahí la leche nido, le metí un par de cucharadas ahí, hice un licuado y con eso en el estómago fui hasta Querétaro, fui a probarme ese día, me probé, me tocó competir contra un brasileño que jugaba en una posición, digamos, encontrada conmigo, yo jugaba de contención y él jugaba de enganche, entonces me tocó marcarlo. Había un extranjero que ya estaba firmado para los titulares y el otro estaba en duda, y bueno, era él o yo. Fue una competencia ese día, me acuerdo, para mí debido a muerte. Ganamos los suplentes, entonces me vi muy bien. Y fue ahí que el técnico me dice, bueno, te quedas. No hay mucho dinero, pero te quedas si quieres y ve a firmar tu contrato, ¿no? Firmé mi contrato de 5.000 pesos. Había venido a México a ganar $50.000 al mes y terminé ganando 5.000 pesos, ¿no? Pero yo en aquel momento supe que ese era el momento de volver a empezar. Era el primer paso de muchos que iba a dar y lo tomé como una gran oportunidad para resurgir. Ni bien firmé mi contrato, pensé en eso, ¿no? En volver a hacerme, en volver a construirme y buscar una oportunidad aquí en México, aunque nadie me conociera. Me costó mucho, pero bueno, así empezó y eso fue en Halcones de Querétaro, ¿no? Mira, Russo, se me pone chinita la piel. Yo tengo la fortuna de conocer a muchos amigos argentinos del medio del fútbol, Bruno Marioni, Bon Giovanni, por decirte algunos argentinos, y yo lo he platicado con ellos, o sea que definitivamente el punto de quiebre diferencial entre un argentino y un mexicano es esa hambre de realmente de trascender, caray. Eso de que no me importa donde tenga que ir, voy a luchar contra viento, marea y contra quien tenga que luchar para conseguir algo. Si te das cuenta, al mexicano le pesa demasiado salir de su país. No vemos entrenadores Sí, mexicanos en Europa ni en Sudamérica, y lo mismo con los futbolistas. tiene que ver con la autoconfianza, con la forma de ser. El argentino tiene una forma de ser que es algo incomprendida, pero para muchos es mamón, es agrandado. Y sí, en ocasiones pueden caer gordo por eso, podemos caer gordo por eso, ¿no? Yo digo, yo soy mexicano y soy argentino. Viví 20 años en Argentina y 20 en México. De mis 40, así está repartido, ¿no? Eh, o intenté agarrar lo mejor de Argentina e intento día a día agarrar lo mejor de México. México es un país hermoso y tiene grandes cualidades el mexicano. Es un tipo muy cálido, o es gente muy cálida, ¿no? Tienen don de gente. Yo creo que a veces hasta la gente es tan buena que se pasa, ¿no? Tiene una picardía que es propia del mexicano. O sea, hay muchas cosas que me gustan. Pero sí, hay algo que creo que todavía tienen que mejorar y es eso, es esa competitividad, ese hambre que tal vez hay en el sur, porque allá no tenemos tantas eh, facilidades como aquí se dan. Estoy hablando a nivel general, el país es un país Claro. que requiere lucha. Aquí, tal vez con un poco, puedes llegar a poner un negocio y te puede ir bien, puedes en el fútbol ganar algunos pesos iniciando, ¿no? Si apretas un poquito el acelerador. México es un país que tiene mucha prosperidad en cuanto a lo que ofrece. Depende de cada quien que eso se haga efectivo.
pero el entorno de México te permite poner un negocio, dedicarte a lo que te gusta y prosperar. En Argentina es muy difícil eso. Hoy es muy difícil. Siempre ha sido muy difícil y hoy más. Entonces, nosotros el fútbol lo entendemos como una vía para poder lograr jugar y después salir del país y seguir creciendo, porque entendemos que jugar en Argentina es un paso para crecer y para irse a otro lugar, ¿no? Mejor. Esa es la forma como encaramos la vida. Y esa autoconfianza que tiene el argentino suele ser el arma importante que tiene al momento de pisar otras tierras, ¿no? Porque confía en sí, porque tiene esa situación. Entonces, yo creo que es algo malo cuando se ve esa grande y esa autoconfianza que se le ve, pero cuando estás solo, sirve de mucho. Sirve de mucho porque nosotros creemos mucho en nosotros mismos. Entonces yo he tratado de tomar lo mejor de cada quien. Hay muchas cosas de Argentina que no me gustan. Yo creo que tenemos muchas cosas por mejorar allá, pero bueno, algunas de esas situaciones nos ayudan cuando salimos del país y tal vez se ve, al momento de conocer a un argentino, se ve el por qué solemos ser tan aferrados a nuestros ideales, a nuestros sueños, ¿no? Fíjate, Russo, que yo compartí vestidor con compañeros argentinos en Chivas USA. Después me dieron beca para estudiar en la universidad allá y también tuve oportunidad de compartir con gente argentina y entendí el tema de la autoconfianza, de la autoseguridad, que definitivamente hay una frase que dice así: si mi seguridad te incomoda a ti, es bronca tuya, no es bronca mía, compadre. O sea, si yo que vivo en la luz te incomoda y te encandila, es porque tú vives en la oscuridad, güey. Y es Sí. bronca tuya, caray. Y Entonces, nosotros, definitivamente. Sí, dale, nosotros, Russo, dale. nosotros generalmente creemos que podemos hacer las cosas. Realmente creemos, ¿no? Y creo que esa es parte importante porque cuando tú, bueno, si tú estudiaste, no sé qué estudiaste, pero me dijiste que eres psicólogo del deporte, ¿no? Entonces, Esa es una de mis carreras. sabes lo importante que es la autoconfianza, el creer, las creencias. Si tú realmente crees que puedes, tienes medio camino hecho, ¿no? Vas a buscar la forma. Y eso es lo que pasa generalmente con los argentinos. No en la totalidad, pero una gran parte generalmente cree en sí. Y si no sabe hacer algo, busca la forma, ¿no? Por eso luego dicen, no, pues, ¿cómo venden humo, no? ¿Cómo? Bueno, porque generalmente el argentino llega a un lugar y si no sabe hacer algo, busca la forma, intenta, porque tenemos tal vez esa pequeña dosis del hombre que debe de sobrevivir en otro ambiente, ¿no? Y eso es importante para poder seguir adelante, para poder hacer cosas, para alcanzar nuestros sueños. Las creencias son muy importantes. Y si tú desde chico tienes ese chip de que tienes que creer en ti, de que tienes que tener confianza, de que nos creemos, que a mí no me parece que sea así, pero hoy ya a la distancia sé diferenciar, pero no tenemos el mejor país del mundo, no somos los mejores del mundo, pero nosotros nos creemos. O sea, nos creemos que somos los mejores del mundo en el fútbol, nos creemos que somos el mejor país, el granero del mundo, en algún momento se mencionaba que era Argentina, que no lo es, pero tiene eso el argentino. Entonces, finalmente, te terminas medio engañando, pero eso te da la gran moral y la confianza para hacer cosas, que es lo que se necesita al momento de tener un reto. Si tú tienes un reto y ves a alguien que se hace chiquito y ves al lado a alguien que tiene tal vez las mismas o menos cualidades, pero levanta el pecho y se cree realmente que lo puede hacer, tú vas a elegir a ese, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que tiene el argentino, que tal vez en otros países no se tiene. No digo en México, en otros países, porque también en Sudamérica el colombiano y el ecuatoriano son muy parecidos, ¿no? A lo que son los mexicanos en la calidez, pero el argentino tiene esa prepotencia que en ocasiones fastidia, pero en otras situaciones lo saca adelante. Esa es la diferencia, ¿no? Lo más contagioso que existe en la vida es la actitud, caray. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Así que partiendo de esa premisa, hay que darle para adelante, Russo. Y ahora, juegas 2 años en segunda división y después te quedas 3 años inactivo en el mundo del fútbol profesional. ¿Cómo llevaste eso, caray? Pues fue la verdad, fue duro porque una de las opciones siempre era volver a Argentina, ¿no? Eh, Nunca la tomé en consideración, pero ahí estaba. Y cuando me quedé sin jugar, eh, yo tenía 2 años aquí en México sin ir a ver a mis papás, sin ver a mis amigos, ¿no? Y aposté por eso, por seguir aquí, por buscar una oportunidad.
por seguir entrenándome, que eso era lo más difícil, y también lo más complicado era buscar oportunidades para tocar la pelota y para seguir compitiendo, para mantenerte en ritmo. Entonces, tracé un plan, nada es casualidad, tracé un plan en donde entrenaba en las mañanas, donde tuve que conseguir trabajo porque no podía sostenerme sin trabajo, entonces tuve que conseguir trabajo que no tenía nada que ver con el fútbol. Y tuve que... ¿En qué trabajaste, Russo? Bueno, aprendí a hacer serigrafía, trabajé luego en una escuela dando clases de fútbol para niños, y después me dieron un equipo femenil y un equipo de prepa, y así fui convenciendo al director de que yo era importante en la escuela y que, bueno, me tenía que dar cada vez más equipos, y terminé manejando todos los equipos de fútbol de la escuela allá en Querétaro, y hacía serigrafía, trabajaba, o sea, mi día era una chinga, entrenaba en las mañanas, veía un rato a mi novia, la acompañaba a la escuela, volvía, iba a trabajar a la escuela con los chavos, en la tarde iba a buscar a mi novia, cenaba con ella, me iba a la casa, le metía un poco a los fierros, de pasada en el gimnasio, y cuando llegaba en la noche, a las 10 o a las 11 de la noche, me ponía a trabajar, a sacar el trabajo en mi propia casa. Bueno, no, en mi departamento que vivía, al lado estaba el taller de mi suegra, que me echó una mano muy grande, y ahí estampaba playeras, estampaba tarjetas de invitación, o sea, tarjetas de presentación, muchas cosas hacía que tenía que ver con la serigrafía. Entonces tenía un día muy, muy cargado, pero siempre en mente el entrenar y el prepararme para jugar. Conseguí equipos del barrio que me pagaban 300 pesos, 500 pesos por partido para poder jugar con ellos. Y bueno, me fui metiendo en el fútbol de la talacha, y poco a poco me fui acomodando, fui encontrando equipos que me pagaban un poco más, y empecé a ser más llevadero, ¿no? El día a día. Y bueno, así fui sobreviviendo y me fui manteniendo en ritmo. A todo esto, cada 6 meses conseguía 2 o 3 pruebas con equipos del ascenso o de la primera división, porque me veían jugar y me decían, hey, tú puedes. Entonces siempre alguien me conectaba. Y hacía pruebas, hice pruebas con Querétaro, hice 3 pruebas con Querétaro, hice dos pruebas con Salamanca, hice una prueba pedí una prueba con Estudiantes de Santander, me mandaron a la fregada, hice pruebas con Irapuato, hice pruebas con León, hice pruebas con Lobos de Puebla, hice pruebas con Puebla, donde me dijeron que no. O sea, en Celaya, caray, de todos lados me cepillaban con Pumas Morelos. O sea, realmente fue difícil porque cuando tanta gente te dice que no, hay algún punto, por más que tengas una confianza de acero, que estés blindado, en donde te afecta, en donde empiezas a pensar si eres bueno o no, donde empiezas a pensar si tienes posibilidades o no. Y conforme pasan los años, empiezas a preguntarte si es bueno seguir o no, ¿no? Por suerte, a pesar de toda la gente que me decía que no, que no y que no iba a poder, siempre creí en mí y siempre busqué un día más, hacerlo un día más. Yo te confieso, como en pocas oportunidades lo he dicho, pero yo había veces que salía a correr y corría 10, 12 kilómetros una vez a la semana, y cuesta correr 12 kilómetros a un buen ritmo, ¿no? Entonces, cuando llega el momento del ahogo, del cansancio, hubo veces en donde me paré al kilómetro 8 o 7 y decía, ¿qué chingados estoy haciendo, no? ¿Por qué sigo entrenando? ¿Qué me motiva? Y lloraba, cabrón, lloraba porque no había algo que me jalara hacia el objetivo, ¿no? Me costaba ver el objetivo, porque no había nada que yo tuviera tangible que dijera, bueno, entrena por esto, entrena porque vas a llegar a la primera división, o sea, te van a jalar los de primera, no. Era a ver si conseguía una prueba, a ver si... Y todo era más pensado que realmente tangible. Y hubo ocasiones en donde llegaba llorando, pero nunca aflojaba, ¿eh? Paraba un rato y decía, no, tengo que meterle, y llegaba llorando a la casa. En la tarde iba al gimnasio. Nunca me detuvo eso, ¿no? Más que un ratito para reflexionar y para agarrar fuerzas. Es válido parar, ¿eh? Es válido parar porque no es fácil ir por un objetivo y ver que este se aleja más, te cierran puertas y se aleja. Es muy difícil. Pero lo más importante es descansar, recordar, yo creo que lo más importante es recordar el por qué estás haciendo eso, escarbar en esa pasión que te mueve, tomar aire, apretar los dientes y seguir adelante.
muchas veces me pasó que tuve que descansar, hacer eso, pero al otro día salía otra vez motivado a buscar ese sueño y bueno, finalmente cuando llegó la oportunidad, que nunca esperé que llegara, llegó la oportunidad, estaba sumamente preparado, estaba mejor preparado físicamente que mis compañeros, estaba con una mentalidad totalmente diferente a la que tenía cuando tenía 20 años, estaba muy, muy, muy hecho y con un hambre que yo creo que pocos jugadores tenían en ese momento. Y se manifestaba cuando jugaba. Y eso hizo que, bueno, rápidamente se diera todo. Y del 2006 al 2008, bueno, hizo todo así, explotó. Jugué en primera, me dieron un Balón de Oro como mejor contención. Y todo pasó porque previamente no bajé los brazos. Entonces, para mí es muy importante el mensaje de cada quien debe de evaluar, ¿no? Hasta dónde puede perseguir su sueño. Pero si realmente te mueve una pasión, es importante tomar aire y seguir, que es lo más difícil, ¿no? Y bueno, es simplemente ese mensaje de perseverar hasta que en algún momento se abra una puerta. Mira, Russo, se me pone chinita la piel de tanta pasión que me transmites, caray. Me imagino esos momentos cuando corrías, no sé, por decir un nombre, ¿no? Colomos o el Parque Metropolitano aquí en Guadalajara, pues corriendo 7, 8 kilómetros y te salen las lágrimas de decir, Dios mío santo, ¿qué estoy haciendo? No se me abren las puertas, no veo la luz al final del túnel, pero sigues aferrado a un porqué, a Claro. una razón detrás que te hace levantarte cada mañana y seguir luchando. Y yo quisiera preguntarte exactamente eso, Russo. O sea, ¿a qué edad es válido, sobre todo en el mundo del fútbol, decir que ya es suficiente? Porque la incertidumbre en esos momentos estaba Sí, cabrón. sí, mira, no es fácil y no, creo que no es adecuado decir a esta edad ya, porque uno no sabe en qué momento puede llegar una oportunidad, ¿no? Yo la busqué durante mucho tiempo y mucha gente me decía, ya tienes 24, ya estás grande, ya tienes 25, ya estás grande. Y yo sí pensaba que estaba grande y llegué a pensar muchas veces que no iba a tener una oportunidad. Pero había algo que me decía que tenía que seguir, ¿no? Una voz interior, algo, no sé. Y creo que también tiene mucho que ver la gente con la que te rodeas. En este caso, a mí mi novia me decía que lo podía hacer, ¿no? Yo creo que la gente que te rodea, lo más cercano a ti, muchas veces cuando tú aflojas un poquito es la gente que te impulsa. Entonces, si tú no tienes gente que te impulse, o si tú estás en un momento de debilidad, como pasa en la búsqueda de un objetivo, y te encuentras una voz que te dice ya no vas a poder, igual si tú crees que no vas a poder, no vas a poder. Y si dejas todo, claro que no vas a poder. Por eso yo digo, es muy difícil decir hay una edad. A partir de que pasan los 21, 22 años, cada año que sumas es más difícil. No quiere decir que sea imposible. Yo no me atrevería nunca a decirle a alguien que es imposible debutar a los 27 años porque yo debuté a los 27. Imagínate. O sea, sería ir en contra de lo que yo creí durante muchos años. Pero sí les puedo decir que cada vez que pasa un año es más difícil, porque se te cierran Déjame, puertas. Tienes que demostrar Russo, mucho. pero déjame decirte algo. O sea, si escuchamos atentamente tu historia, tú mencionaste ahorita hace como 5 segundos que tú estabas más preparado físicamente que tus compañeros, que mentalmente eras una máquina indestructible, caray. O sea, hagan consciente eso, ¿no? De que tienes que estar preparándote al máximo para buscar una oportunidad. Porque si la estás buscando acostado en tu cama jugando PlayStation, pues cabrón, te No, estás no, engañando. no. O sea, A ver, aquí hay que ser muy claros. Para buscar un sueño o una oportunidad hay que competir al nivel. Yo siempre me creí que estaba al nivel. Yo siempre creí eso. Y quería constatarlo. Cada vez que había una oportunidad que teníamos para jugar contra un equipo de primera división o del ascenso, y yo integrando un equipo de trabajadores de una empresa o de algún equipo de esos que jugaba yo, donde no había tanta gente que pudiera jugar bien al fútbol, ¿no? Nos calábamos y me sentía competitivo, me sentía que tenía posibilidades. Yo lo que esperaba era que alguien me viera y que se atreviera a darme esa posibilidad. Pero para eso siempre me preparé. Y yo sabía que cuando me llegara la oportunidad tenía que estar preparado. No es, te llega la oportunidad y le dices al técnico, a ver, espérame, vengo en 6 meses, ya entrenado, bien comido y con todas las pilas para romperlo. No, es llegar y rendir. Y para eso tienes que aprovechar el tiempo
hasta que llega esa oportunidad. Y para eso hay que trabajar día a día y no parar nunca. Yo así lo hice porque yo creía firmemente que lo podía lograr. Mucha gente me decía que no, la mayoría, te puedo decir un 90% de la gente me decía que no, y yo estaba obstinado en demostrar que sí podía. Por eso no me fui a mi casa, por eso no me fui a Argentina. Hasta el 6º año me fui a Argentina y llegué a mi casa con el periódico de campeones en Puebla y le dije a mi papá, mira, por eso no me había venido a Argentina, porque yo quería traer algo, porque me fui y yo me fui con un sueño y no me iba a volver con las manos vacías, quería llegar diferente. Y llegué hasta que lo confirmé y que realmente cumplí ese sueño de jugar en primera. Es difícil, es muy difícil. No imposible, ¿no? No imposible. ¿Que es un caso en muchos? Sí. Pero que se puede, se puede. Si yo lo logré, que era un tipo medianamente técnico, ¿no? ¿Por qué no lo va a poder lograr alguien que sí tiene más cualidades? Ahora, también tiene que poner la otra parte que yo sí tenía, el compromiso, la entrega, la perseverancia, el hambre, la fortaleza diaria para levantarte, ir a entrenar a las 7 de la mañana y con todo, ¿eh? Y yo hice un plan, tenía mi plan de entrenamiento, iba en la mañana a entrenar, en la tarde al gimnasio, días de partido, miércoles, sábado, domingo. Nada es casualidad, ¿eh? Todo fue a partir de un plan y si tú veías mi cuarto, porque necesitaba motivarme, porque nadie me motivaba, 1000 frases pegadas por todos lados, me las repetía a diario. De alguna forma, sin conocer cómo trabaja la mente, yo trataba de automotivarme, de hacerme creer día a día que podía. Durísimo, pero yo creo que se puede. No es para todos, claro que no es para todos, pero yo creo que se puede. Entonces, a partir de ahí, yo no me animaría nunca a decirle a alguien, a los 23 tienes que tirar la toalla, ¿no? Hay que seguir, si es que tú realmente crees que puedes hacerlo, ¿no? Mira, Russo, definitivamente los límites empiezan donde la visión termina. Y cuando una persona realmente sabe lo que quiere, la vida lo recompensa tarde o temprano si realmente se compromete, caray. Y yo estoy de verdad encantado con esta historia, Russo. Te agradezco de todo corazón tus experiencias, tu tiempo, tu apertura. Que Dios te bendiga, amigo, y espero de verdad conocerte pronto face to face, cabrón. Un fuerte abrazo, muchas gracias por el interés de mantener la comunicación. Un abrazo para todos los seguidores, no pudimos leer los mensajes, pero bueno, un saludo para todos. Si quieren saber más de mí, síganme en mis redes sociales y ahí nos vamos a conocer seguramente. Ahorita estamos encerrados por la pandemia, pero no tarda esto en soltarse y en poder viajar, en poder conocernos y seguramente en algún viaje a Guadalajara, a mí me toca transmitir de repente allá o ir por alguna situación, seguramente nos veremos y platicaremos un rato más. Muchas gracias por la entrevista y fuerte abrazo a todos los que están viendo. Russo, querido, buenas noches, que Dios te bendiga y un fuerte abrazo. Saludos, Fernando. Chao, nos vemos a todos. Buenas noches, cuídense mucho. Un abrazo.